I ara anem a Madrid. És el moment de donar la paraula d'una banda a la senyora Marta Tudela Sánchez, cap del Servei de Documentació de la Sotsdirecció General dels Museus Estatals i membre del cos d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus. Al mateix temps parlarà també Marta López Riobó, és conservadora de museus de la Sotsdirecció General de Museus Estatal, i juntament amb Marta Tudela participen al projecte d'investigació de béns requisats identificats als museus estatals en col·laboració amb d'altres institucions. Totes dues presenten l'experiència que porta per títol Pintures i miniatures requisades per la Caixa de Reparacions als museus estatals, Fons per la Recerca. Des de Madrid, bon dia, buenos días. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico la selección de nuestra ponencia para participar en estas jornadas. No sé, la presentación, no sé si podemos... Sí, pueden empezar, sí. Es que no la vemos. No la vemos. No veuen projectada la PowerPoint? En tot cas, no sé si es pot posar o poden començar a parlar, malgrat que no veiem aquestes imatges. Ara potser sí. Vale. Gràcies. ¿Podemos pasar? No podemos ir pasándola. Perdona. Bueno, la aprobación de la Ley de Memoria Democrática supuso el inicio de un proyecto de investigación de los museos estatales con el objetivo de realizar una minuciosa auditoría que diera como resultado la realización de un inventario de bienes procedentes de incautaciones producidas durante la Guerra Civil y la posguerra que se conservaban en nuestros museos estatales. No avanza. Sí, no funciona. Vale. Ara sí. Aquí vemos el artículo de la Ley de Memoria Democrática donde obliga a esta auditoría. Para difundir y poner a disposición de la ciudadanía el resultado de esta auditoría, en la que seguimos trabajando hoy en día, se ha creado un portal donde tienen disponible tanto la documentación o la recopilación de la normativa como el inventario incluido en el Plan Cultura con Memoria del Ministerio, que hoy en día cuenta con 6.152 bienes en 9 de los 16 museos de titularidad estatal y gestión de la subdirección. Cuando se analiza lo ocurrido con el patrimonio artístico durante el periodo bélico, se pone de manifiesto, o se pone el foco, mejor dicho, en la labor de protección que desarrollaron las juntas de incautación y protección del tesoro artístico, y pocas veces se habla de otro de los organismos creados por el gobierno republicano, la Caja General de Reparaciones, cuyo objetivo prioritario refleja muy bien la fotografía que estamos viendo, en la que aparece un grupo de milicianos junto al presidente de la Diputación en un convento incautado. La Caja, vinculada al Ministerio de Hacienda, se crea por decreto en septiembre de 1936 para confiscar los bienes con cargo a la responsabilidad civil de los supuestos participantes en el movimiento rebelde. Su principal objetivo serán las acciones, valores, cuentas corrientes y objetos con valor crematístico, pero además incautarán objetos de todo tipo, incluso objetos artísticos. Muchas de las confiscaciones se produjeron antes de la creación de la Caja, como muestra la imagen que hemos visto anteriormente. Se confiscarán objetos de uso como cámaras fotográficas, prismáticos o objetos tan curiosos como el que vemos en la imagen, como vinilos, planchas, incluso secadores. Todos estos bienes se acumularán en diferentes depósitos, siendo los centrales los de Madrid, ubicados entre otros en el Casino, en la calle Alcalá, en Valencia, desde que se trasladó allí el gobierno republicano, el depósito de la Algameca, en Murcia, Cartagena, desde donde los objetos podían salir del país por vía marítima, o también los depósitos como los de Figueras o Perelada, cercanos a la frontera con Francia, para facilitar su evacuación al extranjero, agrupándose en ellos bienes procedentes de diferentes provincias sin indicar en muchos casos su procedencia. Una vez finalizada la guerra, los organismos responsables de devolver a sus legítimos propietarios todos estos bienes acumulados en los depósitos serán el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional,
que se encargará de la gestión de la mayoría de los bienes artísticos, independientemente de quién los hubiera incautado. Y por otro lado, los juzgados gubernativos, vinculados con el Ministerio de Hacienda, para la gestión de la devolución del resto de bienes, aunque incluirán también numerosos objetos más o menos artísticos. Ambos organismos organizarán exposiciones públicas como las que pueden ver en la imagen, a la que podían acudir los ciudadanos a identificar sus bienes. Terminamos aquí esta introducción un poco extensa, pero que creíamos necesaria para contextualizar un periodo complejo y presentar brevemente a los organismos implicados. En esta imagen pueden ver la documentación consultada en la investigación, una documentación que se encuentra dispersa en numerosos archivos, pero en primer lugar hemos puesto los archivos de los museos estatales, que es el punto de partida de nuestra investigación. Junto a esto hemos consultado documentación en el archivo de la Corona de Aragón, Hacienda, el Instituto de Patrimonio Cultural. En los museos estatales se han identificado de momento más de 6.000 bienes procedentes de incautaciones, y a medida que avanzamos en la investigación fuimos siendo conscientes de que una parte muy importante de ellos proceden de incautaciones protagonizadas por el Ministerio de Hacienda. Es decir, no se incautan para su protección, sino como sanción a sus propietarios, sin indicar en la mayoría de las ocasiones ni siquiera sus nombres. La mayoría de estos objetos no se considerarían artísticos, sino objetos de uso como cuberterías, joyería o bisutería, pero hemos querido centrarnos en dos tipologías que sí se incluyen en el concepto de patrimonio cultural, como son las miniaturas y la pintura. De 306 miniaturas procedentes de incautaciones, 55 fueron incautadas por la Caja, así como 9 de las 53 pinturas, aunque estas cifras no son definitivas porque continuamos investigando el origen de muchas de ellas. Bien, la documentación conservada en los archivos de los museos supone siempre el punto de partida para nuestra investigación, pues es la que nos permite identificar los objetos que entran en depósito en los museos. En este caso, contamos con un acta conservada en el archivo del Museo Arqueológico Nacional que nos detalla la entrega de una serie de bienes especificando que proceden del Juzgado Gubernativo de la Plaza de Madrid. Que me he perdido. El detalle a la hora de describir los bienes, como podemos ver en el caso de esta miniatura, nos permite una identificación clara y además la indicación de procedencia del juzgado gubernativo nos permite conocer por quién fue incautada en esta miniatura, en este caso el Ministerio de Hacienda. Este sería el caso más sencillo de los ejemplos que tenemos en nuestros museos, en el que la documentación del archivo nos aporta toda la información necesaria para conocer los detalles de la incautación. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso un recibo de entrega conservado en el archivo del Museo Nacional del Romanticismo, en el que aparece una relación de miniaturas que nos permite su identificación a través de las descripciones. Pero en este caso, para conocer su procedencia o el organismo incautador, contamos como complemento con la presencia en la trasera de una etiqueta, siendo verdaderamente pocas las etiquetas que conservamos. Como procedencia, en este caso, nos indica una dirección de una calle madrileña, la calle Goya número 10, que sabemos que fue la casa o el domicilio de los condes de Villapadierna. El problema es que este edificio fue incautado durante la guerra por diversos organismos y llegó a funcionar incluso como checa, en la que se acumulan, por lo tanto, objetos de distintos propietarios sin que, cuando aparezca esta dirección, podamos afirmar quién fue el propietario original. En otras ocasiones, como en esta acta conservada también en el archivo del Museo Nacional del Romanticismo, se incluyen una serie de referencias al objeto que nos ayudan con su identificación, como en este caso el número de la fotografía, que para esta obra, esta pintura, La Reunión Literaria, es el número 2349. Bien, esta numeración hace referencia a las fotografías tomadas en los depósitos madrileños por Vicente Salgado Llorente, que se conservan en el conocido como Archivo Arbaiza del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Además, como complemento, se realizarán una serie de inventarios de las fotografías con indicaciones de procedencia. En este caso, nos indica que la procedencia de esta obra sería Valencia. Para completar esta información... Le pediríamos si puede hablar un poco más despacio. Sí. Que cuesta seguir y sobre todo en los casos de la traducción les dificulta un poco la traducción. Sí, de acuerdo. Gracias. A ver, para completar esta información y en el mismo archivo de la guerra se conserva también un inventario de pinturas que proceden de la Caja General de Reparaciones y que son trasladadas desde Valencia al depósito del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Madrid.
En este caso aparece nuestra pintura que nos indica que fue incautada efectivamente en la ciudad de Madrid. Pueden observar cómo en muchas ocasiones el cambio de títulos de las obras entre unos documentos y otros nos puede dificultar mucho la identificación. Aquí contamos con 3 documentos y esta obra aparece identificada con 3 títulos diferentes. En la misma fotografía del Archivo Arbaiza aparece otra pintura que se conserva en este caso en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Esta obra entra en depósito en el museo en una fecha tan tardía como es el año 1978, lo que nos llevaba lógicamente a preguntarnos qué había podido ocurrir con este bien y dónde había permanecido durante todos estos años. En este caso, el acta que se conserva en el museo nos da una pista con ese número 9 que aparece entre paréntesis al final de la descripción. Bien, este número 9 que vemos en la imagen se corresponde con un inventario que se realiza en el año 1971, en el que se agrupan una serie de obras que se encontraban en un depósito del Banco de España formalizado en el año 1949. No será hasta 1970 cuando se levante este depósito y los bienes sean trasladados al Museo Arqueológico Nacional, donde serán inventariados poco después para ser depositados en diferentes instituciones. La pregunta ahora sería ¿qué ocurre con estos bienes? ¿Por qué permanecen guardados durante tanto tiempo? Y la respuesta es que tanto esta como otras obras fueron robadas de los depósitos del Servicio de Defensa y recuperadas por la Brigada de Investigación Criminal en el año 1946, como nos muestra la documentación que se conserva, en este caso, en el Archivo General de la Administración, en la que podemos identificar, en este caso, esa pintura, esta marina de Vienet a través de la descripción. Los bienes recuperados quedarán en depósito judicial y debían ser custodiados por el Servicio de Defensa, sin que éste pudiera depositarlos a su vez en ninguna otra institución y de alguna manera quedaron prácticamente olvidados hasta los años 70. Para completar la información de esta pintura, como ocurría con la anterior, debemos recurrir nuevamente a la fotografía del Archivo Arbaiza y a los inventarios de fotografías, que nos indican que esta obra fue llevada también por la Caja de Reparaciones a Valencia y después de vuelta a Madrid, de donde procedía, compartiendo este mismo recorrido diversas obras conservadas tanto en el Museo Nacional del Romanticismo como en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Como último ejemplo, traemos esta otra pintura, en este caso esa barbería de monos que aparece en la imagen en la zona inferior, que se conserva también en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Esta obra fue también robada de los depósitos del Servicio de Defensa, pero en esta ocasión no fue trasladada a Valencia, sino que permaneció en los depósitos madrileños, tal como nos indica el inventario de fotografías, entre paréntesis, con esa procedencia del Casino de Madrid, uno de los principales depósitos que la Caja tenía en esta ciudad. En este caso, para completar su historia son fundamentales tanto la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional como en el Archivo del Ministerio de Hacienda, que conserva, entre otros, un inventario parcial de pinturas incautadas por la Caja en las que se recoge esta pintura con el número de inventario 2434. La señala como un cobre con una peluquería de monos, entregado a la Caja por el comisario político del Segundo Cuerpo del Ejército y procedente de las casas derruidas del barrio de Argüelles, por lo que no podemos determinar su propietario. Y es que, además de los organismos oficiales, como son las Juntas del Tesoro Artístico y la propia Caja General de Reparaciones, son numerosos los organismos, tanto políticos como sindicales, como la CNT, la Agrupación Socialista Madrileña, Ateneos Libertarios, Círculos Socialistas u organismos como Socorro Rojo Internacional, además de diferentes cuerpos del Ejército, los que incautan y confiscan bienes a instituciones y particulares y los entregan posteriormente a la Caja sin indicar procedencia, lo que hace imposible en la mayoría de los casos que identifiquemos a sus legítimos propietarios. En definitiva, al contar con más de 6.000 bienes procedentes de incautaciones en nuestros museos, la casuística y la documentación es enormemente variada, siendo en cualquier caso la documentación de los archivos de los museos fundamental y siempre el punto de partida para nuestra investigación. Muchas gracias. Gracias. Gràcies, Marta Tudela, Marta López Ribó, per aquesta explicació d'aquesta caixa de reparacions durant la guerra i la postguerra civil espanyola.